la grabación. Ok, bueno, déjenme quitar estas notas, estas anotaciones que están por acá. Ok. Bueno, entonces vamos a ver qué pasaba con el primer caso de las ecuaciones que vimos. En ese caso utilizamos un esquema explícito que, como ya habíamos visto en clases pasadas, es un esquema donde yo solamente tengo una incógnita o una variable que yo no conozco, que en este caso sería este término que está escrito con respecto a un paso de tiempo siguiente, que sería n más 1. Entonces, bueno, lo que hacíamos era proponer ciertas discretizaciones para estos términos que están por acá. Proponíamos una manera de discretizar este término, proponíamos una manera de discretizar este término de acá, y obteníamos esta ecuación que está aquí. Entonces, bueno, recordando también que esta c es una velocidad constante, entonces cuando nos encontramos esas constantes, no se les hace absolutamente nada durante el proceso de discretización, se mantienen exactamente igual. Entonces, este es un esquema explícito. Es simple, computacionalmente no es pesado, pero teníamos un problema. Si recuerdan, cuando implementamos esto en Octave, había casos en los que la solución empezaba a crecer de manera indefinida. Por ejemplo, cuando escogíamos ciertos valores para delta t y para delta x. Entonces, no existe, digamos, una garantía de que no importa los valores que escoja para delta t y para delta x. No hay garantía de que el esquema se mantenga siempre eh, estable, que la solución no explota o no empieza a crecer de manera indefinida. Entonces, esta manera en particular de discretizar con estos esquemas que utilizamos aquí van a tener estas consecuencias que están por acá. Entonces, la solución empezaba a explotar a partir de un cierto tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque yo escogía ciertos valores para delta t y para delta x. Entonces, esta manera en particular de discretizar tenía sus problemas de estabilidad. Y bueno, ya vimos durante las clases pasadas que podemos tener varias combinaciones de ciertos esquemas y de ciertos enfoques. ¿Por qué? Porque también ahora podemos empezar a combinar esquemas explícitos con implícitos, como lo vimos la clase pasada. Entonces lo que puedo hacer ahora acá es decir, bueno, yo esta parte de la derivada con respecto al tiempo la puedo discretizar como siempre lo había hecho. Pero esta otra derivada la voy a discretizar a través de otro esquema. Entonces, si yo, por ejemplo, elijo otro esquema para esta derivada, la solución se va a comportar de esta manera. ¿Por qué? Bueno, porque ahora para discretizar esta derivada con respecto a x, yo elijo esta manera de hacer la discretización con este esquema con este método de diferencias finitas. Donde aquí el cambio va a ser que ahora esta derivada va a ser discretizada a través de esta resta o de esta diferencia. De esta diferencia entre un valor siguiente, que es este valor que está aquí, y un valor anterior en cuanto a las coordenadas, dividido entre dos veces delta x. Entonces, este es un esquema de diferencia central y lo estoy aplicando ahora a perdón, a esta derivada con respecto a x. Entonces, obviamente esto que está aquí, tengo que insertarlo aquí y hacer el despeje correspondiente. Entonces, yo esta variable que está escrita con respecto al paso de tiempo siguiente, la tengo que despejar. Y al momento de hacer este despeje me va a quedar esta expresión que está por acá. Ahora podemos tener otra variación tomando esta expresión que acabamos de obtener. Y bueno, vamos a nombrarla como 1. Entonces podemos obtener una variación de 1. ¿Cómo? Bueno, utilizando ahora una versión implícita. ¿Qué es esto de versión implícita? Ya lo habíamos visto durante la clase pasada. Estas versiones implícitas van a requerir que yo resuelva un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque están definidas con respecto a variables que yo no conozco en un paso de tiempo siguiente. Por ejemplo, vamos a pensar en esta primera variable que está aquí.
Esta variable es u en la coordenada actual en x en el instante de tiempo siguiente. Entonces, si, lo que podemos hacer aquí es, vamos a dibujar estos niveles de tiempo. Entonces, tenemos estos tres puntos que están aquí, donde este punto sería y, este punto sería y menos 1, y este punto de acá sería y más 1, y este nivel de tiempo es n más 1, y este es el nivel de tiempo n. Y bueno, aquí tengo la coordenada y. Entonces aquí se supone que yo estoy parado primero en este instante de tiempo actual. Entonces voy a empezar a hacer un análisis aquí y a decir, bueno, cuáles son las variables que conozco y cuáles no. Entonces esta variable que está aquí es esta variable en este instante de tiempo siguiente. En la coordenada actual sigue siendo la misma coordenada. Más c entre 2 veces por delta x. Todo esto multiplicado por esta diferencia. ¿De quién? Bueno, de la coordenada siguiente, que sería i más 1, menos la coordenada anterior, pero en el instante de tiempo siguiente, que sería este n más 1. Entonces, estas son otras dos variables que yo no conozco, que serían esta variable de aquí y esta variable de acá. Entonces, este ya genera aquí otra versión. ¿Cómo? Bueno, cambiándome a una versión implícita. Pero recuerden que para resolver esta versión implícita requiero resolver un sistema de ecuaciones por cada punto. Entonces la consecuencia de esto es que yo voy a tardarme más en resolver un sistema a través de este esquema. ¿Por qué? Bueno, porque la computadora va a tener que hacer más operaciones aritméticas, más sumas, más restas, más multiplicaciones, más divisiones. Y podemos seguir explorando algunas otras variaciones. Por ejemplo, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Podemos decir, bueno, yo voy a tomar la versión original de la discretización para esta ecuación. Entonces, en la versión original lo que hacíamos, si mal no recuerdo, era una diferencia adelantada en el tiempo y una diferencia atrasada para la parte espacial. Entonces, la diferencia adelantada no es otra cosa más que restar el valor en el instante de tiempo siguiente, que es esto de aquí, menos el valor en el instante de tiempo actual, dividido entre delta t. Bueno, esa derivada no sufrió ningún cambio. La que sufrió un cambio sería la derivada con respecto a x. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos a c multiplicando a la derivada de u con respecto a x. Entonces lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. En lugar de utilizar, estas diferencias centrales que venía utilizando por acá, voy a utilizar la diferencia atrasada. Entonces esa diferencia atrasada es restar el valor en la coordenada actual, que sería i, menos el valor en la coordenada anterior, que sería i menos 1. Esto es prácticamente idéntico a lo que hicimos durante la práctica. ¿Cuál va a ser la diferencia aquí? Que ahora voy a tener una versión implícita. ¿Por qué? Porque resulta que este valor en el tiempo siguiente yo no lo conozco. Y tampoco conozco este valor porque está escrito con respecto al tiempo siguiente. Entonces sucedió algo parecido a lo que tengo en la ecuación anterior, que podríamos nombrarla como 2. ¿Por qué? Porque al final del día yo voy a tener tres variables que son desconocidas. Bueno, de hecho son dos, ahora que lo estoy checando aquí. Son dos porque sería el valor en la coordenada anterior, en n más 1, y el valor en la coordenada actual también sobre ese mismo nivel de tiempo. Incluso podríamos marcarlos por acá. A ver, serían este valor que está aquí, no lo conozco, para este caso. Y tampoco conocería este valor que está acá. Entonces aquí tengo dos incógnitas. Y recuerden, para las versiones implícitas, entonces yo voy a tener que estar resolviendo ecuaciones, sistemas de ecuaciones cada vez que quiera encontrar el valor para estos puntos. Y bueno, podemos seguir jugando y podemos seguir armando varias combinaciones. Podríamos decir, bueno, ahora lo que voy a hacer es cambiar la manera en cómo voy a discretizar esta derivada que está aquí. Entonces otra cosa que podríamos hacer, u otra versión, igual vamos a irlas numerando. Esta sería la cuarta ecuación. Entonces para esta cuarta ecuación
lo que voy a hacer es decir, bueno, voy a elegir una diferencia adelantada para la derivada con respecto al tiempo. Pero ahora para la derivada con respecto a x también voy a elegir una diferencia adelantada, que sería f de. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Bueno, pensemos que estamos sobre estos dos niveles de tiempo, ¿no? Este sería n y este sería n más 1. Entonces, la idea obviamente pues sería encontrar el valor aquí, ¿no? El valor en el instante de tiempo siguiente, que es n más 1, sobre esta coordenada y. Entonces, bueno, aquí sobre este paso de tiempo n, tengo i, tengo la coordenada siguiente, que sería i más 1, y tengo la coordenada anterior, que sería i menos 1. Entonces, aquí la diferencia va a ser la siguiente. Otra vez, estoy tratando de discretizar esta derivada, pero ahora lo estoy tratando de hacer de otra forma. ¿Cómo? A través de la diferencia adelantada. ¿Qué puntos voy a tomar en cuenta entonces para poder hacer ese cálculo? Bueno, voy a tomar en cuenta este punto que está aquí y este punto que está aquí. Y son los que yo voy a utilizar para poder ejecutar esta resta que está aquí. Pero son valores que están respecto al nivel de tiempo actual. Entonces, bueno, aquí no me surge ese problema porque solamente que me surgen los esquemas implícitos, porque aquí solamente voy a tener esta incógnita. Los demás valores sí son conocidos. Entonces, al final del día, solamente estos dos valores van a alimentar a este cálculo, para poder hacer este cálculo de esa derivada con respecto a x. Entonces, uso este valor en i y este valor en i más 1 para poder hacer ese cálculo. Y bueno, podemos hacer otra variación. ¿Por qué? Bueno, porque podemos tomar esta ecuación número 4 que está aquí y generar su versión implícita, donde ahora para esta versión implícita estas variables que están aquí ya no van a estar escritas con respecto a n, sino con respecto a n más 1, que serían esta variable que está aquí y esta variable que está por acá. Entonces aquí voy a seguir teniendo dos incógnitas. Una sería esta incógnita que está aquí, que es la misma que está por acá, y otra sería esta incógnita que está aquí. Entonces aquí ya tengo más de una variable que está escrita con respecto al paso de tiempo siguiente. Ok, bueno, no sé si hasta acá tengan alguna duda o alguna pregunta. Ok, bueno, podemos seguir haciendo variaciones, pero ya nada más vamos a explorar otra variación antes de pasarnos al siguiente tema. Lo que también podríamos intentar es, por ejemplo, decir, bueno, voy a tomar ahora un esquema diferente para discretizar esta derivada, que es la derivada con respecto al tiempo. Entonces lo que podría hacer es decir, bueno, para esta derivada con respecto al tiempo voy a utilizar un esquema de diferencia central. ¿Qué es esto de este esquema de diferencia central? Bueno, no es otra cosa más que la resta entre el valor en el instante de tiempo siguiente y el valor en el instante de tiempo anterior. Dividido todo esto entre 2 veces delta t. Pero aquí hay un detalle, tengo que empezar a considerar ciertos aspectos y este aspecto que les voy a comentar es uno de esos con los que tenemos que tener cuidado. Para poder, imagínense que queremos implementar esta ecuación ya en programación. Aquí vamos a tener un problema, por la simple y sencilla razón de que tenemos este n-1. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para este valor de n-1 si yo empiezo en un paso de tiempo n? En ese caso, cuando yo empiezo en n, yo no tengo los valores anteriores. Entonces, lo que se puede hacer aquí es que se puede utilizar primero otro esquema o otra opción para inicializar esos valores y después moverme hacia n más 1. Entonces, bueno,
para que se den una idea de lo que les estoy comentando. Tendríamos aquí n, n más 1 y n más 2. Entonces, cuando yo estoy parado aquí en n, yo no puedo aplicar esto. ¿Por qué? Porque acá no hay un valor anterior. Entonces, lo que tendría que hacer como primer paso es utilizar algún otro esquema, alguna otra manera de discretizar y obtener estos valores en n más 1. Entonces tengo que moverme primero aquí con otro esquema. Entonces ya estando aquí en este n más 1, ya puedo aplicar ahora sí toda esta ecuación que está aquí. ¿Por qué? Porque ahora estando parado aquí en este nivel de tiempo, ya cuento con estos valores anteriores que están en este nivel n. Y bueno, estos valores que están acá pues son valores desconocidos. Pero bueno, hay una infinidad de maneras en que se pueden hacer discretizaciones. ¿Cuáles son más convenientes o cuáles son menos convenientes? Bueno, consideremos esos aspectos que les he venido platicando. Uno, el tiempo que yo me voy a llevar en obtener una solución. Y dos, si lo que yo estoy implementando en la programación va a ser estable, si va a ser convergente, si voy a llegar a una solución, o si la manera de discretizar que estoy proponiendo me va a generar problemas de estabilidad. ¿Qué es eso? Bueno, que la solución se empiece a salir de cierto rango, que empiece a crecer de manera indefinida hacia ambos extremos, tanto hacia la parte positiva como hacia la parte negativa. Bueno, y ya que estamos tocando esta parte de la estabilidad, entonces vamos a empezar entonces ese tema de la estabilidad y vamos a ver cuáles son las relaciones entre estas diferentes características, que es la estabilidad y la consistencia. Entonces, déjenme, bueno, vamos a cerrar esto que está aquí. Bueno, hasta aquí no sé si les haya quedado alguna duda o alguna pregunta. Ok. Bueno, vamos a ver ahora de una manera un poco más formal estas definiciones de estos conceptos que les comentaba hace rato. Vamos a ver cómo se relacionan la consistencia, la estabilidad y la convergencia. La estabilidad, bueno, ya más o menos tenemos una idea de lo que es. ¿Por qué? Porque en algunas prácticas ya mencionamos el concepto y vimos que tiene que ver con el hecho de que la solución numérica se mantenga dentro de un cierto rango, que no empiece a crecer de manera indefinida. Pero vamos a ver también lo que es la consistencia. ¿Qué es la consistencia? Bueno, es una condición, pero dentro del esquema numérico. Entonces, esta consistencia se refiere al nivel de error que yo voy a tener, error de truncamiento que yo voy a tener cuando hago la discretización. Vamos a ver esto con un ejemplo para que vean de qué se trata, de qué se trata la consistencia. Entonces, es una condición en el esquema numérico. Es algo que surge o es consecuencia de que yo esté discretizando una ecuación diferencial. Entonces, cuando yo meto una discretización a una ecuación diferencial, yo voy a empezar a introducir ciertos errores. Uno de esos errores ya lo habíamos visto, es el error de truncamiento. Entonces, ¿qué tanto se va a parecer esa solución numérica a la solución de mi ecuación diferencial cuando yo reduzco los pasos, cuando los pasos de tiempo delta x, delta y y delta t son iguales a 0? Entonces, bueno, este es un aspecto que tenemos que checar, la consistencia. Y otra vez tiene que ver con el error de truncamiento, que es algo que ya habíamos visto. Bueno, otro concepto que vamos a estar checando aquí es la estabilidad. La estabilidad es una condición dentro de la solución numérica. Entonces, todos los errores que tengan que ver con la aritmética tienen que permanecer limitados. Esa sería la definición de estabilidad, conforme se va avanzando en el número de pasos de tiempo. Entonces, estas condiciones se pueden empezar a definir como límites. Formalmente esta estabilidad, y lo voy a leer aquí, se define de la siguiente manera.
Y dice que para valores finitos de delta t y de delta x, y bueno, y si hubiera un delta y un delta z, pues también habría que incluirlos aquí en la definición. El error debe permanecer acotado cuando el número de pasos de tiempo n tiende a infinito. Entonces, para poder analizar esto, lo que tendría que hacer primero es decir, bueno, voy a definir el error entre la solución computada, que es esta variable que está aquí, y la solución exacta de la ecuación discretizada. Entonces, pudiera parecer un poco extraño que mencione esto, pero la ecuación discretizada, que es esta ecuación diferencial pero escrita en términos aritméticos, también tiene una solución exacta. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es comparar la solución que yo estoy encontrando con esa solución exacta. Pero sigo trabajando con mi ecuación discretizada. Aquí no tiene nada que ver la ecuación diferencial. Este concepto de estabilidad tiene que ver puramente con ese esquema numérico. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque otra vez yo al momento de estar discretizando yo introduzco ciertos errores. Y yo podría hacer, si escojo ciertos valores para delta t y para delta x, yo puedo hacer que mi solución se empiece a disparar y que se empiece a salir de un rango. Entonces, ¿cuál va a ser la condición de estabilidad ya escrita de manera formal? Sería escrita de esta manera. El límite de este error, que bueno, aquí creo que se me pasó ponerle este símbolo. El límite para este error en cualquier punto del dominio, cuando n tiende a infinito debe de ser menor o igual a un valor k, donde k va a ser una constante, para un valor de delta t fijo. Entonces, esta condición de estabilidad, otra vez, tiene que ver puramente con la manera en que yo estoy discretizando, no tiene nada que ver con la ecuación diferencial. Entonces, dependiendo de qué esquema numérico utilice yo, puedo tener diferentes problemas con la estabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque si en determinados esquemas, si yo elijo un valor para delta x o para delta t, podría ser que la solución se empiece a disparar. Bueno, ese es un punto. Otro, hay que tener en cuenta que en determinados momentos el error se puede hacer muy grande. Sí, pero bueno, esto no importa no sé, vamos a suponer que estamos calculando la solución, ¿no? Desde un paso hacia el otro. A lo mejor el error fue muy grande, ¿ok? Pero si el error empieza a disminuir y empieza a hacerse estable dentro de un cierto rango y no empieza a dispararse de manera indefinida, entonces no hay ningún problema. Pero el hecho de que exista esta estabilidad no garantiza que no vaya a haber estos saltos grandes en el error, ¿no? Y bueno, vamos a llegar al tercer concepto, que es el de convergencia. ¿Qué es esto de convergencia? La convergencia también es una condición para la solución numérica. ¿Qué nos dice la convergencia? Que la solución numérica tiene que tener una tendencia hacia la solución exacta del modelo matemático. Entonces, aquí en la convergencia ya estamos introduciendo ahora sí lo que es la solución para la ecuación diferencial. ¿Cómo voy a hacer esta comparativa de estas soluciones? Bueno, esta comparativa de estas dos soluciones debe de hacerse cuando los pasos tanto de tiempo, que es delta t, como de espacio, que es delta x, y los otros posibles variables que puedan surgir, tienden a cero. Entonces, la convergencia es esto, que las soluciones se parezcan cuando delta t y delta x y delta y delta z sean iguales a cero. Entonces, la condición de convergencia tiene una manera formal de escribirse, que sería esta ecuación que está aquí. El límite cuando delta x tiende a 0 y cuando delta t tiende a 0 para este error, que es el error entre la solución computada comparada con la solución analítica, cuando ese error sea igual a 0. Entonces, otra vez, esta convergencia se va a lograr cuando el límite para este error, cuando delta t y delta x tienden a 0, sea igual a 0. Y este error, bueno, no es otra cosa más que comparar la solución de mi esquema numérico contra la solución exacta de la ecuación diferencial.
Ahora, resulta que hay un teorema que relaciona todos estos conceptos. Entonces, para poder garantizar que tengamos la convergencia, tenemos que asegurarnos de dos cosas. La primera es que se cumpla la condición de estabilidad. Y la segunda, que se cumpla también la relación de consistencia. Entonces, cumpliendo con esas dos condiciones, con estabilidad y con consistencia, garantizamos que nuestro esquema numérico vaya a tener una convergencia. Es la manera en cómo vamos a relacionar estos conceptos. Entonces, otra vez, bueno, aquí tenemos este diagrama donde se muestran estas relaciones. ¿Qué es la consistencia? Bueno, tiene que ver con el error de truncamiento. Garantizar que ese error de truncamiento se vuelva a cero cuando delta t y delta x tiendan a cero. Entonces, si garantizamos esta consistencia y garantizamos también la estabilidad, que bueno, esa estabilidad tiene que ver con que el error no empiece a crecer de manera indefinida y se mantenga dentro de cierto rango. Si garantizamos estas dos cosas, entonces vamos a tener garantizada la convergencia. Eso es lo que nos dice este teorema. Entonces, otra vez, la convergencia no es otra cosa más que una comparativa entre la solución que estoy obteniendo de manera numérica contra la solución exacta de mi ecuación diferencial. Entonces, otra vez, garantizando estas dos condiciones de consistencia y de estabilidad, automáticamente yo garantizo la convergencia. Ok, bueno, antes de pasar con la siguiente explicación, no sé si alguien tenga alguna duda o pregunta hasta acá. No, profe, todo bien. Todo bien, profe. Ok, bueno, entonces vamos a analizar un ejemplo en particular que ya habíamos programado. Bueno, no, este ejemplo no lo habíamos programado. Vamos a tomar uno de los casos que vimos en las diapositivas anteriores y bueno, vamos a hacer algunas anotaciones por acá. Entonces, esta ecuación que ven aquí es la ecuación ya discretizada para el primerito caso que vimos, que era el de la convección lineal, donde había una velocidad constante c que estaba multiplicando a una derivada espacial. Entonces, bueno, nada más para a manera de repaso, déjenme irme a las otras diapositivas y vamos a copiar esa ecuación para pegarla por acá. Era esta que está aquí. Entonces, este procedimiento que hagamos aquí se puede hacer o se puede aplicar a cualquiera de los ejemplos que ya habíamos visto en las prácticas. Porque bueno, otra vez, yo tengo esta ecuación diferencial que está aquí arriba. Entonces, esta ecuación diferencial que está aquí arriba se puede discretizar de muchas maneras, como vimos en las diapositivas anteriores. Aquí lo que voy a hacer es, bueno, para esta parte de la derivada con respecto al tiempo, hago una diferencia adelantada. Y para esta derivada que está aquí, voy a discretizarla a través de una diferencia central. Que bueno, no es otra cosa más que esto que está acá. Entonces, esta es la derivada con respecto al tiempo. Y este término que está aquí corresponde a la derivada de u con respecto a x. Entonces, con esta manera de discretizar en particular, vamos a ver cómo analizar la consistencia o el error de truncamiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar los términos que están de color amarillo. Entonces, vamos a tomar estos términos que están aquí y vamos a escribirlos en términos de expansiones de Taylor para poder hacer este análisis. Entonces, otra vez, yo empecé con esta ecuación, que es para la ecuación del caso 1, que es una convección lineal, y la discreticé de una manera diferente a como le hice yo en la práctica, en la práctica que hicimos de programación sobre esta ecuación. Entonces, otra vez, estos términos que están de color amarillo, lo que voy a hacer es discretizarlos, bueno, perdón, escribirlos en términos de expansiones de Taylor. Entonces, bueno, esta es la primera expansión. Y como es un término que tiene que ver con una derivada con respecto al tiempo, también la expansión en series de Taylor tengo que hacerla en ese sentido, con derivadas con respecto al tiempo.
Entonces, bueno, este término que está aquí va a ser igual a u en i en el instante de tiempo actual más delta t por la derivada de u con respecto a t, evaluada en n y en i, y bueno, y así sucesivamente, así voy a seguir expandiendo. Luego nos vamos con el siguiente término, que es este término que está por acá. Este término que está aquí, como corresponde a una derivada espacial, la tengo que expandir en el mismo sentido, con respecto a x. Entonces, u en i más 1 en el instante de tiempo n va a ser igual a u en i en el instante de tiempo actual más delta x, etcétera. Igual para para el otro término que está acá. Entonces, para este otro término también tengo que hacer esa expansión en series de Taylor con respecto a la variable espacial que es x. Entonces ya cumplimos el primer paso, que era tomar estas tres variables que están aquí de color amarillo y escribirlas en términos de expansión de una expansión en series de Taylor. Entonces lo que yo voy a hacer aquí como siguiente paso, y bueno, creo que a lo mejor no se puede ver, pero para esto vamos a copiar. A ver, vamos a copiar esta ecuación que está aquí. Bueno, aquí lo que vamos a hacer sería lo siguiente. En el paso anterior yo tenía esta expansión para este término. Entonces lo que yo voy a tratar de hacer es encontrar alguna manera de reescribir toda esta expresión para que se parezca a esto que yo tengo aquí originalmente. Entonces, si yo quiero hacer esa modificación algebraica, realmente no tiene mucha dificultad. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es decir, bueno, voy a tomar este término, lo muevo para el otro lado y luego factorizo lo que quedó acá. Entonces, la factorización se hace con respecto a delta t. Entonces, esa delta t se mueve hacia el otro lado. Entonces, vaya, lo que va a quedar al final de cuentas es esto que está aquí. Pero ¿de dónde surge? Bueno, surge de esta expresión que vimos en la diapositiva pasada, que es la primerita expresión con la que estábamos tratando. Entonces, bueno, aquí esta expresión que está aquí quedó escrita ahora de esta manera. Y bueno, del lado derecho quedaron todo lo que son los términos que tienen las derivadas. Lo siguiente que voy a hacer es hacer algo similar, pero para las otras expresiones que están por acá. Entonces, lo que voy a hacer es tomar este término y moverlo hacia el otro lado, y tomar este término y moverlo hacia el otro lado también. Entonces, si se fijan ahora, aquí este término ya está de este lado. Y voy a tratar de hacer algo similar a lo que hice con la expresión, con la primera expresión. Voy a tratar de hacer que con estas dos expresiones que tengo aquí se parezca o obtenga algo parecido a esto que está por acá. Entonces, si quiero transformar, digamos, estas dos expresiones para que se parezcan a esto que tengo aquí, tengo que hacer algunas manipulaciones algebraicas. Entonces, lo que yo podría hacer para lograr obtener este primer término que está aquí es decir, bueno, voy a restar estas dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque si yo las resto, resultaría que este término se va a cancelar con este que está por aquí arriba. Y al final de cuentas, este término de aquí quedaría restándose con este término que está acá, que sería esto que yo acabo de subrayar por acá. Entonces, bueno, restando estas dos expresiones, voy a hacer que esos dos términos se cancelen y que yo obtenga algo parecido a lo que está por acá arriba.
Entonces, aplicando esa resta, y bueno, vamos a aplicarlo al resto de los términos para estas dos expresiones que están aquí. ¿Qué va a pasar aquí? Que si se hace una resta entre esto que está aquí y esto que está por acá, va a haber algunos términos que se sumen, pero va a haber otros términos que se cancelen. ¿Qué términos se van a cancelar? Se van a cancelar, por ejemplo, este término que está aquí con este que está acá, se van a cancelar. ¿Por qué? Porque yo le estoy cambiando el signo a toda esta segunda expresión. Y bueno, lo mismo pasaría con todas las derivadas que tengan, que sean derivadas de un orden par, como la segunda derivada en este caso, como la cuarta, la sexta, la octava. Entonces todas esas derivadas se van a cancelar y únicamente me van a quedar derivadas que sean que tengan un orden que sea impar, 1, 3, 5, 7, 9, etcétera. Entonces, bueno, recuerden que yo ya estoy cancelando este término que está aquí al momento de hacer esta resta entre estas dos expresiones. Entonces, simplificando esa resta, me va a quedar esta expresión que está por aquí. Ahora tengo que hacer, pero recuerden, yo tengo que hacer que, de alguna manera, esta expresión se parezca a este término que está aquí. ¿Cómo lo voy a lograr? Bueno, lo que puedo hacer, y si se fijan, bueno, incluso vamos a señalarlo de otro color. Si se fijan aquí, ¿qué tienen en común estos dos términos? Y bueno, todos los términos que sigan tienen en común que tienen delta x. Entonces lo que yo podría hacer aquí es despejar esa delta x. Es más, el término que tienen en común es 2 veces delta x. Ese es el término que tienen en común estas expresiones que están acá del lado derecho. Entonces yo puedo tomar esa 2 veces delta x y hacer un despeje. Entonces, al momento, ¿para qué? Bueno, ¿por qué me interesa hacer ese despeje? Porque recuerden, me interesa que esta expresión que está aquí se parezca a esto que tengo acá arriba. En un momento vamos a ver por qué. Entonces, bueno, yo aquí no lo estoy escribiendo, pero yo lo que voy a hacer es factorizar esa 2 veces delta x y moverlo hacia el otro lado. Y este sería el resultado. Entonces yo factoricé ese 2 veces delta x y lo moví hacia el lado izquierdo. Entonces si se fijan, ahora esta expresión o este término que tengo aquí ya se parece mucho a esto que tengo acá. ¿Qué faltaría para que termine de cuadrar? Bueno, faltaría que tuviera este término c. Pero aquí no hay mayor complicación y vamos a ver por qué. Si yo multiplico toda esta expresión, si la multiplico por c, no estoy alterando nada. Y de hecho, ese es el último paso para lograr que este término que está aquí se parezca a esto que tengo acá arriba. Entonces, a esta segunda ecuación, a toda esta segunda ecuación la multiplico por c. Bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. No, profe, va bien. Ok. Bueno, entonces, recuerden que estamos multiplicando por c. Entonces, incluso déjenme copiar esta ecuación que está aquí. Vamos a copiarla hacia la siguiente diapositiva para que vean qué es lo que pasó. Entonces, vamos a copiarla por acá. Entonces, bueno, habíamos dicho que íbamos a multiplicar toda esta ecuación por el término c. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a cada término se le agregó una c que está multiplicándolo, ¿no? A cada término. ¿Qué pasó aquí? Bueno, este término que obtuve es exactamente igual a este término que obtuve acá. ¿Y qué es lo que voy a hacer como último paso? ¿O por qué quería lograr yo que estas expresiones se parecieran a esto que tengo acá arriba? Bueno, el último paso sería que yo tome esto que está aquí y lo reemplace acá. Igual, bueno, y aplicar lo mismo para el otro término.
Entonces, bueno, resulta que, bueno, vamos a marcarlo aquí de otro color. Resulta que todo esto va a ser igual a la suma de esto que está aquí más esto que está por acá. Pero bueno, faltan hacer algunas operaciones aquí todavía. Entonces, lo que estoy haciendo al final de cuentas, pues es hacer una suma de esto con esto. Entonces, del lado izquierdo, al momento de sumar estas expresiones del lado izquierdo, me va a quedar exactamente lo mismo que tengo aquí. Pero del lado derecho me quedaría la suma de bueno, este lado derecho de esta ecuación y este lado derecho de esta otra ecuación. Entonces, bueno, ¿qué quedaría? Bueno, podríamos hacer una diapositiva intermedia incluso para que se vea claramente qué es lo que pasó por acá. Entonces, bueno, déjenme duplicar esta diapositiva. Entonces lo que estamos haciendo es sumar, otra vez, es sumar estas dos expresiones. Entonces aquí le voy a poner un signo de más. Y bueno, también lo que está del lado derecho hay que sumarlo. Más. Entonces, bueno, ya están estos dos términos sumándose. Ya sumé tanto los términos del lado izquierdo como los términos del lado derecho. Ahora lo que voy a hacer es hacer una pequeña reordenación. Entonces vamos a copiar esta misma ecuación y vamos a reordenar algunos de los términos para que vean qué es lo que sucedió aquí. Al final de cuentas, este procedimiento a mí me va a servir para comparar qué tanto se parece mi solución, o mi esquema, qué tanto se parece a la ecuación diferencial original. Para eso es para lo que me sirve este procedimiento. Entonces, pongan mucha atención a estos términos que están de color azul claro. Entonces, este término lo voy a mover para acá. Y bueno, ¿qué es lo que pasó aquí? Va a suceder algo raro aquí entre comillas, porque aquí de repente ya surgió otra vez la ecuación diferencial original. Entonces lo que puedo hacer aquí es decir, bueno, este es mi esquema numérico, esta es mi propuesta para poder solucionar esa ecuación diferencial. Y con todo este procedimiento resulta que surgió la ecuación diferencial original del otro lado. Entonces, bueno, vamos a llamarle a este, no sé, vamos a llamarle E. Y a este, no sé, vamos a llamarle F. Entonces, E es el esquema numérico, F es la ecuación original. Si recuerdan, yo puedo definir un error, yo puedo hacer una resta. ¿Entre qué? Bueno, entre E y entre F. Entonces, E menos F va a ser igual a todo esto que quedó aquí. Pero bueno, tengo que mover, esta F la muevo del lado hacia el lado izquierdo. Si está sumando, la voy a pasar restando. Entonces, otra vez, todo este procedimiento me sirve para comparar el esquema que yo estoy proponiendo con la ecuación diferencial original. Y del lado derecho, ¿qué es lo que va a quedar? Bueno, van a quedar errores de truncamiento. Todo este proceso entonces me sirve para ver cuál es el error de truncamiento que yo estoy introduciendo con mi propuesta. ¿Por qué digo que con mi propuesta? Porque yo podría repetir todo este análisis, pero cambiando la manera de hacer la discretización, que sería esta E. Entonces, si yo cambio esta E, todo esto que yo obtenga del lado de la derecha, pues también va a cambiar.
Entonces ese error de truncamiento se va a ver alterado. Para esto me sirve este procedimiento. Entonces, bueno, déjenme regresarme para acá otra vez. Ok, bueno, va de nuevo. Entonces aquí tengo lo que es mi esquema, que sería esto que está aquí, que yo acabo de encerrar de color naranja. Es la manera en como yo elegí discretizar la ecuación diferencial. Y aquí tengo la ecuación diferencial original. Entonces aquí ya la pasé restando. ¿De dónde sale? Bueno, sale de pasar este término de aquí hacia el otro lado. Entonces esta es la resta entre el esquema y la ecuación diferencial original. Y bueno, esto va a ser igual a un determinado error de truncamiento. Bueno, aquí obviamente ya no escribí todos los términos que forman la expansión, ¿no? Ya no los escribí, ya nada más los dejé expresados con esta notación que ya habíamos visto. Entonces, todo esto que aparece aquí de color verde es ese error de truncamiento o esa diferencia entre mi esquema numérico y mi ecuación diferencial. Entonces vemos que lo que tendría que ocurrir aquí es lo siguiente. Este error de truncamiento se tiene que desvanecer cuando delta x y delta t tiendan a cero. ¿Sucede eso? Bueno, sí sucede esto. ¿Por qué? Bueno, porque si yo empiezo a reemplazar aquí delta t con 0 y delta x con 0 y en los demás términos hago también esa sustitución, entonces el resultado que yo voy a obtener aquí en el error de truncamiento sería 0. Claro, pero recuerden que esto es siempre y cuando delta t y delta x tiendan a 0. Entonces, otra vez, todo este proceso que yo hice acá me sirve para hacer esta comparativa entre mi esquema, la manera en cómo yo elegí discretizar contra la ecuación diferencial original y ver cómo se va a comportar el error de truncamiento. Entonces, si ese error de truncamiento es 0 cuando delta t y delta x es igual a 0, entonces yo tengo que mi manera de discretizar es consistente. Ok, bueno, con todo este análisis que acabamos de hacer vamos a terminar la sesión del día de hoy. Pero no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta hasta acá. Ajá, adelante. Por ejemplo, en las ecuaciones anteriores, bueno, en la diapositiva anterior, Ajá. ahí lo que está en diferencial de t es de primero, segundo y tercer orden, ¿no? ¿Y por qué las diferenciales de x son nada más de primero y tercer orden? Ok. A ver, vamos a checar. Bueno, para poder hacer esa comparativa tendré que regresarme a unas diapositivas anteriores. A ver. Mira, lo que pasó aquí es lo siguiente. Y déjame regreso a donde hicimos el procedimiento. Lo que pasó es que esas derivadas que comentas, que quedaron nada más primero y tercer orden, resulta que quedaron porque nosotros estuvimos restando dos ecuaciones. Entonces, cuando hicimos esa resta de estas dos expresiones, se eliminaron todas las derivadas que son pares. Entonces se eliminó la segunda derivada, la cuarta, la sexta, y solamente quedaron las derivadas impares. Pero fue por esto, fue porque hicimos esta resta. Entonces, al momento de hacer esta resta, algunos términos se cancelaron. Y esos términos que se cancelaron son esas derivadas que son pares. Ok, gracias. Ujú, sí, de nada. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra duda o alguna pregunta. De mi parte no, profe. Gracias. Ok. Ok, bueno, entonces le vamos a dejar hasta acá y nos veríamos de nuevo hasta el día jueves. Hasta luego.